Hola, soy Nayeli Vanessa Astorguecano de tercero B en el CETI 61 en la materia de geometría analítica impartida por el profesor Huerta. Hoy hablaré de los 4 tipos de cónicas, que son circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Circunferencia. Es la línea cerrada de formato curvo y apariencia plana, en la cual los puntos resultan equidistantes del punto central que se localiza en el mismo plano. Esta distancia que separa al conjunto de puntos y al área central se le conoce como radio, mientras que el segmento de recta que compone un par de radios alineados se conoce como diámetro. Los elementos de la circunferencia son radio, diámetro, centro, cuerda, recta secante, recta tangente. La ecuación ordinaria es x menos h cuadrada más y menos k igual al cuadrado igual a radio al cuadrado. La ecuación general es esto. Y aquí viene un ejemplo. Parábola. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado directriz. El foco y directriz determinan cómo va a ser la apariencia de la parábola en el sentido de que parecerá más o menos abierta. Los elementos son foco, vértice, P, que es la distancia del vértice al foco, AF o ancho focal, 2P, distancia de la directriz, LR, lado recto, 4P, pasa por el foco, D, directriz, corta uno de los ejes, ya sea X o Y, L y R, que son coordenadas. La ecuación ordinaria va dependiendo. Si la parábola es vertical, la ecuación es Y. Si es en forma horizontal, es X. Y aquí viene un ejemplo. Una gráfica y la ecuación ordinaria, ecuación general. La siguiente es la elipse. La elipse es una curva cerrada con 2 ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría con ángulo mayor que el de la generatriz. Respecto al eje de revolución, gira alrededor de su eje menor, genera un esferoide achatado, mientras que una elipse que gira alrededor de su eje principal genera un esferoide alargado. Los elementos que lo componen son vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2, B1, B2, centro, eje focal, distancia del foco 1 al foco 2, que es 2 veces C, eje mayor, distancia del vértice 1 a vértice 2, que es 2 veces A, eje menor, distancia del B1 a B2, que es 2 veces B. Tiene 3 A's, que es el A, B y C. El A es la distancia del centro al vértice, B, distancia del centro al B, C, distancia del centro al foco, excentricidad C entre A, lado recto, 2 veces B al cuadrado entre A. La ecuación ordinaria es prácticamente casi lo mismo. Cuando la elipse es vertical es Y, cuando es horizontal es X. Y acá está un ejemplo. La gráfica con la ecuación. Y por último es la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano. Tal es el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos. Es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Los elementos que la componen son focos, foco 1, foco 2, eje principal o real, eje secundario o imaginario, centro, vértices, radios vectores, distancia focal, eje mayor, eje menor, eje de simetría, asítotas. La ecuación ordinaria es prácticamente igual a la parábola, igual a la ecuación general. Y acá está un ejemplo. Ecuaciones.
Hasta pronto.